Bueno, hoy muchas gracias por invitarnos a Julie, Meli y Denise por la charla esta. Yo particularmente quedé con el proyecto de identificación de personas transgénero en el hospital. Ah, bien. Yo soy Julián Berdinelli, soy farmacéutico y actualmente estoy en el tercer año de la residencia de informática del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, yo soy Mora Rufo, como presentaron las chicas, soy antropóloga de base. Estoy también en el tercer año de la RESI, pero de Cava. Eh, Tengo justo ahora un camión pasando cerca de casa con un parlante, así que si escuchan ruido avísenme y me apago el micrófono. Eh, y desde que entré a la residencia prácticamente que estoy en el proyecto de todo lo que tiene que ver con la identificación y la tabla de personas de Cava. Bien. Bien, bueno, la presentación esta consta de tres partes. Primero una introducción al tema, después vamos a contar la experiencia que tuvimos en el Hospital Italiano y posteriormente la experiencia que tiene Mora y la residencia en lo que es el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Para empezar con la introducción, lo más importante que da hincapié a todo, sin necesidad de serlo, pero es el motor principal que mueve este cambio a los sistemas de información, es la sanción de la ley 26.743, la ley de identidad de género, que consta en el primer artículo consta de estas tres principales directivas que nos van a hacer modificar lo que en nuestros sistemas de información en salud. El primero es que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo con los que quede allí registrada. ¿Qué entendemos por identidad de género? Y lo que entendemos es a las identidades que asumen una persona en un género femenino, ya sea masculino, femenino u otro, más allá de la materialidad de su cuerpo en términos autonómicos y estéticos. Lo que podemos englobar dentro de una persona trans sería la utilización de esta definición, sirve para expresar el conjunto de identidades de las personas que desarrollan, sienten y expresan un género diferente al que se les fue asignado al nacer, y engloba a travestis, transexuales y transgénero, este término. ¿Y cómo nos afecta esto dentro de los sistemas de información en salud? Nosotros debemos respetar la identidad de género adoptada por las personas, el nombre de pila que las personas asumen, adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamadas y cualquier otro registro, tanto en ámbitos públicos como en privados, ya sea como lo que puede ser el registro de las personas en el hospital italiano o en ámbitos públicos como puede ser el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre y el apellido, el día y el año de nacimiento y el número de documento. Y se agregará el nombre de pila elegido de la persona. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, siempre deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de la elección que respete la identidad de género adoptada por esta persona. Y esto podemos encontrar mucha evidencia en la bibliografía, que el hecho de no identificarse con el nombre y el pronombre preferido en un entorno de salud ha demostrado tener un impacto sobre la satisfacción del paciente y la calidad de atención que reciban las personas transgénero. Y
nosotros, como profesionales de la salud o personas que trabajan en salud, tenemos que siempre abogar por la mejor atención de las personas. Y si nosotros estamos vulnerando la identidad de las personas, eso afecta la calidad de atención. Y con eso lo podemos ver en el informe que hizo la Fundación Huésped sobre estigma y discriminación en ámbitos de salud. Esta fue un estudio realizado sobre personas trans, donde le preguntaron sobre cómo se sentían en el ámbito de salud y si alguna vez se sintieron discriminadas asistiendo al sistema de salud. Podemos ver que las personas respondieron, que 45 de las personas respondieron que se sintieron discriminadas o estigmatizadas por médicos, personal administrativo, enfermeros, en menor medida otros profesionales de la salud, como pueden ser psicólogos o farmacéuticos, y también por otros pacientes dentro de la institución cuando concurren a estas. Y posteriormente el mismo estudio compara cómo varió el estigma y la discriminación antes y después de la sanción de la ley. Podemos ver que hay una clara disminución posterior a la sanción de la ley, por ejemplo, en la pregunta ¿evitó ir a un centro de salud? Hay una disminución menor al 15%, anterior a la sanción de la ley, un 60% de las personas trans evitaban ir a centros de salud. Y aumentó también, podemos notar, que las personas que no recibieron ningún tipo de estigma y discriminación cuando asistieron a un centro de salud. Por otra parte, ahora vamos a empezar un poco a hablar de la experiencia en el Hospital Italiano, y antes hay que mencionar todo el equipo que trabajó en este proyecto. Yo me uní este año recién, cuando el residente que estaba a cargo del proyecto cambió de trabajo, y en este proyecto trabajaron principalmente parte de la residencia, Julia, Eunice, AME, y por parte de desarrollo, Casino, que es el líder del proyecto de Masterfile, que es el aplicativo con el que identificamos a pacientes. Después, por parte de la historia clínica, la parte de desarrollo, Sebastián Minoletti, que es nuestro diseñador gráfico experto en experiencia de usuario, y Gastón López en la parte de lo que es el desarrollo para la historia clínica. Y me falta mencionar una persona que es la más importante y la que más impulsó este proyecto, que es Melanie, y destacar que cuando nosotros tenemos una iniciativa y algo de una perspectiva, podemos lograr grandes cosas en el cambio de nuestros sistemas. Y esto ayudó un montón a lo que es el registro de las personas y que las personas se sientan más a gusto, y es un cambio enorme, y las personas pueden cambiar los sistemas y nuestro trabajo puede mejorar la experiencia de salud de todas las personas en lo que es la atención de salud. Bien. Para continuar, nuestro hospital es un hospital que está acreditado por Joint Commission International, y en el año 2011 la Joint Commission tiene lineamientos que aseguran la seguridad de los pacientes y la calidad de atención, y uno de estos lineamientos dentro de Joint Commission es que la atención centrada en el paciente abarca las cualidades de comparación, empatía y capacidad de respuestas a la necesidad y valores y perspectivas expresadas del paciente individual, combinando los elementos de comunicación efectiva y centradas en el paciente. En la prestación de atención ha demostrado mejorar la salud de los pacientes y el cuidado de la salud. Y una parte importante de esto es sentirse a gusto con asistir a las instituciones de salud. Y por eso la admisión, el registro y todas las formas de pacientes que deben ofrecer opciones que incluyan a pacientes y familiares de personas LGBT, y que permitan que los pacientes LGBT se autoidentifiquen como lo deseen en las instituciones de salud. Antes, para empezar con el proyecto, nosotros, el equipo de proyectos se asesoró con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, donde nos pasaron un par de lineamientos para cómo abordar este tema y cómo mejorar la experiencia de los pacientes, de esta minoría
que puedan asistir a nuestras instituciones de salud. Lo primero, nos asesoraron que todos los formularios que deben contener lenguaje inclusivo de género neutro que permita la autoidentificación de las personas, y la identificación del paciente no debe ser estigmatizada cuando concurra al centro de salud. Para empezar con eso, nosotros empezamos modificando el aplicativo que nos permite identificar a los pacientes dentro de la institución de salud. Es importante, al momento de armar nuestros sistemas de información en salud, contar con la correcta identificación de los pacientes. Es un tema muy grande y abarcativo, lo que son los padrones para identificar los pacientes, ya que de una parte del acto asistencial de salud es la correcta identificación de las personas a las que le estamos haciendo los tratamientos o brindando salud. Para eso nosotros modificamos lo que es el aplicativo de Masterfile y agregamos dentro de la categoría sexo, salimos del binarismo y agregamos un campo más para identificar a otras personas que no puedan estar representadas dentro de esos dos campos. Posteriormente agregamos un campo que refiere a la Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012, que agrega, es un toggle que si se activa permite identificar el género de la persona a la que requiere que se modifique su representación en el sistema, y permite, dentro de 5 categorías, identificar su género. Y después permite poner un nombre dentro de lo que es el campo nombre elegido, para que así pueda ser representado en todos los aplicativos del hospital. No solo hace falta modificar el master file para que todo esto funcione. Todos los aplicativos toman el nombre de algún parámetro de lo que se representa en el master file, por lo que se necesitaron cambiar la mayoría de los aplicativos para que, si existiese el campo activado de ley de género, se pudiera tomar ese campo y no el nombre que figura en los registros. Clave aclarar acá, que es muy importante, que esto es solamente si el paciente, su identidad de género no está representada en su documento. Si la persona hubiese realizado el trámite de cambio de documento, directamente se lo registra como figura en el documento. Esto es solamente para representar a las personas que por algún motivo no realizaron el cambio de documento y puedan ser representadas en el sistema de acuerdo a su identidad de género. Posteriormente a esto se realizó una capacitación intensiva a todo lo que es el personal administrativo, para que ellos estuvieran conscientes de que el cambio lo tienen que hacer ellos, no requieren ningún permiso ni autorización de nadie, que es solamente a voluntad del paciente. Cuando se presenta en el mostrador, si lo desea, puede pedir que se lo identifique como su identidad de género sienta que es. Posteriormente a esto se crearon nuevos iconos para identificar el sexo y el género dentro de lo que es la historia clínica electrónica. Se creó esta iconografía que fue desarrollada por la parte de nuestro departamento de experiencia de usuario, para crear las diferentes iconografías que permiten identificar a las personas dentro de su género en la historia clínica. Y ahora les voy a mostrar un par de imágenes de los cambios que se realizaron en la historia clínica. Este es una parte de nuestra historia clínica donde se encuentra información del paciente. Acá la paciente se llama González Jessica y tiene un icono que refiere a ser una mujer trans, porque en el master file, como podemos ver, se eligió identificar como trans mujer. Posteriormente tiene, entre paréntesis, como dice la ley, su nombre que figura en el DNI, y el nombre elegido es el que figura para que la persona sea llamada y pueda ser identificada. Juli, posteriormente, sí. te quedan 2 minutitos. Bien, posteriormente tiene un tooltip donde vemos que aparece información que dice
el nombre legal que tiene en nuestro registro y tiene el tag de lo que significa el icono. Posteriormente, en más información, tenemos un apartado que dice género, dice mujer transgénero, y tiene la información a la ley de género para que cualquier persona pueda acceder y conocer más sobre esta información. Después tenemos, también modificamos uno de los principales aplicativos que más impacta, que es el llamador de pacientes, como dice la ley, que los pacientes tienen que ser llamados por su nombre elegido. Entonces, en todas las salas de espera, nosotros contamos con un aplicativo que se llama llamador de pacientes, que llama por altavoz, y este llamador va a nombrar a las personas por su nombre elegido, y no va a usar el nombre legal que figura en el documento. Y posteriormente, los próximos pasos que tenemos sería realizar dentro de lo que es nuestra historia clínica un repositorio de órganos, independientemente de si la persona es una persona trans o no, para poder identificar con qué órganos cuenta la persona y poder representarla correctamente dentro de nuestra historia clínica, para que no haya, cada vez que viene con algún profesional, tenga que preguntarle todo de vuelta o no vea las evoluciones donde se describe esto. Y posteriormente, otro de los pasos que queremos dar es que nosotros contamos con un portal personal de salud, y queremos que todos los datos del paciente puedan ser editados desde ahí, así no requiere venir o puede sentir vergüenza o estigmatización, que es muy común dentro de esta población, lo puede hacer las personas desde su portal de salud sin la necesidad de concurrir o decírselo a una persona en lo que es los contactos con nuestra institución de salud. Si querés, bueno. ya... ¿Seguís presentando vos o hacemos un cambio, como prefieras? No, si querés sigo presentando yo, decime siguiente y... Dale. Bueno, podemos pasar a la siguiente, sin problema. Vamos a hablar ahora de lo que es la experiencia en Cava. Juli. Ahí va. Nosotros en Cava, similar a lo que tiene el Hospital Italiano, se implementó en el 2017 el registro de lo que nosotros llamamos nombre autopercibido, que es el nombre elegido que mencionaba Juli recién, que es una funcionalidad que permite que cualquier usuario con acceso a algunos módulos, como son el módulo de padrón, el de historia integral de salud, y uno que tenemos de auditoría, que justamente es para auditar la tabla de personas, actualizar ese campo, que es un campo que se considera del set ampliado, con lo cual es editable, no es como los de identificación, como fecha de nacimiento, DNI, nombre, que son campos que no cambian tan seguido, y entonces en aras de cuidar la identificación de estas personas, no son editables por nadie más que por el equipo de auditoría. Este es un campo que puede ser editado, como mencionaba recién, por cualquier usuario con acceso a padrón, justamente para facilitar esa edición en caso de necesidad. Y lo que hace es que cuando ese campo está completo, los sistemas y los aplicativos que levantan la información del nombre del paciente reemplazan el nombre por el nombre elegido, el nombre del documento por el nombre elegido, y similar a como mostraba recién Juli, y acorde al artículo, creo que es el 12 de la Ley de Género, deja identificado entre paréntesis la inicial del nombre legal, de forma tal que quede ese registro o esa traza del cambio. Podemos pasar a la siguiente. Nosotros, lo que tuvo de interesante en la implementación de esta mejora es que se implementó con un abordaje intersectorial, esto es, se pidió asesoramiento a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y se organizó la implementación y más bien la capacitación respecto del uso de esta herramienta, teniendo en cuenta a quién se iba a capacitar. Se centró más que en el uso mismo de la herramienta, que es básicamente ir a un campo y cargar los datos de identificación de esa persona, sino más bien en el contexto, en visualizar por qué era importante esto, qué beneficios traía,
Básicamente no fue tanto una implementación y una capacitación en la herramienta, que es una herramienta más bien sencilla, sino en todo lo que esta herramienta implica, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Estoy tratando de medirme con el tiempo. Nosotros al día de hoy estamos con un nuevo desafío, si bien lo que tiene que ver con el autopercibido en pacientes tiene todavía mucho trabajo por delante, nos pareció interesante traer un nuevo desafío que encontramos este año, que es que recibimos nuestra primer solicitud para representar el nombre elegido en un usuario profesional del sistema. Y eso es todo otro bloque de temas que nunca habíamos tocado, porque, a ver, las personas son personas y los usuarios y los profesionales son tan personas como los pacientes. Entonces tenemos como toda una nueva gama de desafíos que estamos empezando a explorar. Podemos pasar a la siguiente. Lo primero que hicimos cuando nos llegó este pedido en particular fue, bueno, mapear nuestro sistema, tenemos que saber qué es lo que hay, qué es lo que vemos. Entonces buscamos todos aquellos lugares donde se visualiza el nombre del usuario, justamente para considerar qué función cumple esa visualización en cada uno de los casos y poder planificar acciones al respecto. La siguiente. Ahí va. Identificamos en sí como 3 funciones básicas. La primera, que es cuando el nombre aparece normalmente en las cabeceras, que lo que está haciendo es mostrar al usuario, el sistema visualiza qué usuario está en sesión. Eso es muy importante desde la seguridad, porque a todos nos ha pasado alguna vez, el primero que no lo hizo, que arroje la primera piedra, de estar en tu computadora trabajando, te distraes y podés no haber cerrado sesión, o entras a una computadora y no te das cuenta que la sesión ya está iniciada. Entonces es una cuestión de seguridad importante que el sistema te muestre quién es el que está conectado. Y lo interesante de eso es que quien lo visualiza es el mismo usuario, entonces eso de golpe nos permite alguna respuesta diferente de, por ejemplo, cuando estamos en el segundo caso, que es la búsqueda del profesional, cuando el profesional es un recurso del sistema. Por ejemplo, si estoy dando un turno, si estoy creando una agenda, tengo que buscar a qué profesional corresponde, y entonces ahí la identificación del profesional es un recurso del sistema, es utilizado por un tercero, otro usuario, y por último, lo que tiene que ver con la firma de documentos, como puede ser una evolución, que también tiene como sus propios meollos legales, más bien, ¿no? Obviamente dentro del marco del artículo 12, que de hecho una de las primeras cosas que hicimos, además de mapear, fue consultar con el área de legales, y por eso no me voy a olvidar nunca que es el artículo 12, que justamente es el que leía Juli más temprano, de cómo se tiene que construir esta relación entre el nombre elegido, la inicial del nombre legal, el apellido, y una combinación de datos que tienen que ver con el DNI, la fecha de nacimiento y el año, y la idea es encontrar la manera de representarlo de una manera uniforme para todos los usuarios, no solamente para aquellos que necesitan hacer el cambio de su nombre. Podemos pasar a la siguiente. Así que, como les decía, este es un desafío nuevo, estamos empezando a explorarlo. Entonces, nuestros próximos pasos implican, sin duda, asesorarnos para encontrar la mejor manera de encararlo. Después empezar a delimitar un proceso de alta que involucre la tabla de personas y la de profesionales. Nosotros, justamente, un usuario, la tabla de personas es una tabla que es accesible por cualquier usuario que tenga acceso a lo que para nosotros es el módulo de padrón, que es donde uno justamente inscribe una persona para dar el alta de la historia, pero generar un usuario es un proceso completamente diferente, y generar un usuario profesional además tiene sus detalles. Entonces estamos trabajando en encontrar la manera no solo de poder habilitar esos cambios, sino hacerlo, como mencionaba Juli con el caso del portal de pacientes,
de la manera más sana y menos intrusiva posible. Y finalmente, cuando tengamos todo más o menos ordenado y pipí cucú, implementar una solución que sea integral para todo el sistema, que no sea solo un parche para las personas que lo necesitan, sino que justamente cubra las necesidades no solo de expresión de ese nombre elegido, sino también de que no queden marcados. Sería la idea, que no sea un grupo de datos que se suman a un registro que no tiene el resto. Entonces, eso, la idea es encontrar una manera de cubrir todos los frentes. Y eso sería todo, creo que la siguiente es la de fin. Ahí va. Gracias, Moris, gracias, Juli, impecables ambos. Bueno, estamos ahí medio jugadas con el tiempo, pero les vamos a compartir igualmente un minutito más la casita. Nos estuvieron dejando algunas preguntas para los oradores, ¿no? Genial. Bien. Una de las preguntas la había hecho Guillermo, pero me parece que a medida que avanzó la presentación fue respondida esa pregunta. Así que, Guille, si no fue así, dejanos otro comentario en el chat y la retomamos. Pero hay una pregunta muy interesante de Viviana que dice, ¿qué pasaría en caso de que el paciente hubiera sido intervenido quirúrgicamente para el cambio de sexo? ¿Cambia el sexo biológico en el registro? Me imagino como algo automático, que lo estaba preguntando Viviana. Yo no sé cómo funciona Juli en el hospital, pero en principio la identificación, ustedes son los que tienen la diferencia con sexo biológico, ¿no? Nosotros esto no lo... Para nosotros la identificación tiene que ver con la información del DNI de momento, entonces es más para vos. Bien, sí, la identificación en el hospital, si hay algún cambio, no tiene que ver con una intervención quirúrgica. El cambio se da si se modificó el DNI de la persona. Si la persona viene con un DNI, se respeta lo que dice ese DNI. Y si la persona viene con un DNI que puede no ser, no puede estar alineado con lo que es su identidad de género y su expresión de género, se aplica el table de identidad de género. Entonces, de ley de identidad de género. Ahí se registra el nombre que la persona eligió y se pone un género. Si la persona viene con con el DNI modificado, se pone el sexo, el DNI tiene el campo sexo en vez de género y se representa en el campo sexo. No se aplica lo de ley de género, eso está pensado para el registro de las personas que no tienen hecho ese cambio. Posteriormente, lo que hablé del homúnculo para representar las intervenciones que tienen los pacientes, ahí sí, eso sería la herramienta correcta para poder generar el dato ese de cuáles fueron las modificaciones. Y, por ejemplo, si tiene a posterior un problema de salud relacionado con lo que puede ser un problema referente solamente al género que tuvo al nacer, el profesional de la salud tiene esa información como para poder proceder y no asumir información incorrecta que pueda llevar a una mala atención de salud. Si puedo agregar algo, que en general, y esto es algo que mencionó Juli al principio, la identificación de personas en los sistemas de información en salud hacen a la seguridad de los pacientes. La idea es que la máxima autoridad que nosotros tenemos al día de hoy para identificación, al menos en lo que tiene que ver con Documento Nacional de Identidad, es RENAPER. Entonces, la única manera en la que yo sé que este registro pertenece a esta persona es con su set de datos del documento. Entonces, los cambios que se hacen con lo que son el nombre autopercibido o el nombre elegido son justamente para respetar las elecciones de esta persona, pero hasta que no cambie su documento, nosotros, para mantener justamente ese 1 a 1 entre un registro de una persona, siempre queda el dato del documento, que es el dato legal, justamente por una cuestión de seguridad y de evitar duplicados, de evitar toma de decisiones por falta de información. La identificación es como el 1.1 de lo que tiene que ver con la seguridad de los pacientes en sistema.